Sábado 6 de junio 2026 dieron las 14 hora central europea y las 13 hora en Lima, Perú. ¿Qué tal se está por el estudio, Ainhoa? ¿Se está bien aquí, presencial? Muy Lo bien, digo porque David. hace Te tiempo, pongo en por dos. lo digo porque hace tiempo que no, Dilo, que no me ves, que me no, descojono. en realidad nunca te he visto. Por favor, un poquito de seriedad. Esto es un programa serio. ¿Tú sabes qué día es hoy y qué ocurrió hoy 6 de junio hace un año? Eh, ¿Qué ocurrió Ujú. hace un año? No, pero sí sé que es el Día Internacional del Yo. Yo. Exacto. Día Internacional del Yo-Yo. ¿Qué hace un año? ¿Qué ocurrió hace un año? Ni yo lo sé. Era para picarte y ver cómo reaccionabas, pero te has ido por la tangente y otra vez me has dejado Ujú, de aquella manera. Día Internacional del Yo-Yo. ujú. ¿Jugabas al Yo-Yo? Hombre, Sí. claro. Yo lo lanzaba para abajo y ahí se quedaba. Estás visualizando, ¿eh? La Sí, escena. estoy que la gente es muy mala y seguro te ponían piedras en vez del yo-yo o algo. ¿Todo bien? Muy bien, sí. Nos vamos a... ¿Te parece ronda? Ea, dale. Pues mira, te presento a Rocío, que ya nos está viendo, suerte que tiene ella. Y nos atiende desde Ronda. Rocío Barea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo ¿qué estamos? tal? Bien, ¿Has visto bien. el cachondeito que Aquí, tiene aquí la amiga Ainhoa? ya viendo lo bien que os lleváis. La coba que me da porque cuando quiere no viene al estudio y luego viene, me da coba y claro, ¿cómo le echo la bronca si no puede ser? ¿Qué tal por Ronda? Por aquí muy bien, un poco nerviosilla, pero se irá pasando los nervios. Tranquila que en 50 minutos han pasado los nervios. Total. Espero antes, ¿eh? Espero antes. Muy bien, ¿estás preparada? Sí, Vale, pues te vamos. presento a la otra amiga y compañera que tenemos en el programa Momentos Blancos y que nos escucha desde el Pacífico, desde Lima, desde Perú. Gilda, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo ¿cómo estamos? están? Muy bien. ¿Jugaba Gilda de pequeña al yo-yo? Claro, por supuesto que sí. Cuando lo lanzaba para abajo, ¿el yo-yo subía? A veces subía y otras veces se quedaba por abajo. ¿Ves? Eso nos ha pasado toda O la sea que vida. no era el Es que- único. ¿Bien esta semana? ¿Qué Muy bien, señas os muy estáis bien. haciendo? ¿Os estáis riendo? Nada, Gilda, que es verderona, como yo. ¿Gilda está preparada? Preparada. Pues vamos a darle al contenido de hoy, que está muy chulo y muy nutritivo. Si yo te digo la palabra traumatólogo, ¿qué se te viene a la cabeza? Quizás pienses en rotura de un hueso, en una intervención quirúrgica de un tendón o quizás en alguna de las enfermedades que incluye la traumatología, como puede ser, por ejemplo, la artritis. Así es, traumatólogo es el médico que trata el trauma de cualquier tipo en el sistema locomotor y que no es más que la lesión, o así lo decía la palabra origen griega del trauma, no es más que la lesión, el daño o la herida que provoca una acción externa. A partir del siglo XIX, con el desarrollo de la psicología y de la psiquiatría, también utilizan desde este ámbito este término del trauma para definir esa herida emocional ocasionada por una experiencia dolorosa y dramática. Y si yo te digo ahora, trauma emocional, ¿qué se te viene a tu cabeza? Seguro que pensarás en algo fuerte, en algo dramático, una guerra, una violación o ese niño a quien la vida le ha arrebatado su madre. Sin embargo, todos en mayor o menor medida, a nuestra primera edad temprana, solemos adquirir algún trauma, que no tiene por qué ser tan demoledor. Me refiero, por ejemplo, a ese sentimiento de no sentirnos demasiado queridos o demasiado suficiente para nuestros padres, ese papá o mamá que por el trabajo y su volumen que ha tenido pues no nos ha podido atender mucho tiempo durante nuestra infancia, o por ejemplo esa cantidad de veces que hemos estado en el colegio esperando que nos recogieran nuestros padres con un cierto sentimiento de abandono.
¿Y sabes qué pasa? Te cuento un secreto. Los traumas demoledores y también los traumas aparentemente livianos, bueno, pues marcan nuestro camino en nuestra vida y marcan nuestra manera de estar en este mundo. Ponte cómodo, ponte cómoda, dedícate este tiempo a ti, cógete tu bebida preferida porque hoy vamos a hablar del trauma emocional. Mi nombre es David Cicúendez y esto ya lo sabes, es Momentos Blancos. Momentos Blancos, tu espacio de crecimiento personal en Informa Radio con David Cicúendez. ¿Eres consciente de algún trauma adquirido en tu niñez? Y si lo tuvieras, pero no eres consciente que esto puede ser, es más, esto ocurre. ¿Repites algún patrón de tu infancia? Pues así es, vamos a hablar de todo esto, de cómo vamos navegando por el camino de la vida con esos grandes o pequeños traumas que vamos adquiriendo, bueno, pues en esas etapas iniciales de nuestra vida. Y para eso la acabas de escuchar. Damos la bienvenida, le agradecemos su presencia en Momentos Blancos a Rocío Barea, que es psicóloga sanitaria experta en trauma y apego. Ella se dedica a este maravilloso mundo que para ella es su propósito de vida actualmente y llegó a este mundo, a este maravilloso mundo, gracias, es una palabra utilizada por ella, a su esclerosis múltiple de hace 18 años. Rocío, de nuevo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo puede llegar una persona al mundo del crecimiento personal, de la psicología, por una esclerosis? Cuéntanos. Bueno, es que esa pregunta me la hace siempre todo el mundo y siempre contesto porque fue mi momento de tránsito para mí. O sea, yo hace 18 años creo que iba mucho en automático en la vida lo que te marca que tienes que hacer. Cuando me dieron el diagnóstico para mí, bueno, pues fue un gran impacto emocional. Y bueno, yo tenía a mi hijo que tenía 1 año y para mí fue un gran motor él y me puse a buscar herramientas porque soy, creo, la eterna buscadora. Me puse a buscar herramientas que pudieran hacerme gestionar un poco lo que me estaba ocurriendo. Y a través de eso pues llegué a muchos sitios, entre ellos la terapia somática, y desde ahí, viendo la importancia de cuerpo-mente y la relación que hay y que no se puede dividir, pues luego estudié psicología. Iniciaste incluso la carrera tras esa enfermedad, tras esa esclerosis múltiple, ¿verdad? Sí, yo primero estudié pedagogía, que bueno, ya había algo de psicología, pero no tanto. Y luego sí, me metí de lleno en la psicología y estudié porque, bueno, me gusta conocer un poco el funcionamiento que hay detrás de lo que ya trabajaba. Yo siempre digo que fui desde la práctica a lo teórico. Sí, tal cual, sí, de lo experimental a la teoría. Una vez más se demuestra que algunas veces las dificultades de la vida pues puede ser hasta el revulsivo de nuestra vida. Curioso, ¿verdad? Sí, totalmente. Pues un nada, aprendizaje. Tal cual. Pues nada, este es el aperitivo del día de hoy, este es el vermú, que quizás te interese venir al programa, a ver cómo lo hacemos, como hemos tenido invitados en alguna ocasión, o quizás a contar tu historia de superación. Seguro que esto te va a interesar. ¿Eres de los que nos escucha mientras friegas, conduces o te haces preguntas existenciales con el café en la mano? Pues si alguna vez has pensado, yo esto lo contaría en el micrófono o me encantaría ir al programa, lánzate y escríbenos a info@informaradio.es o llama al 686 63 67 15. Y si lo tuyo es ir al grano, contacta directamente con David Cicúendez en david@davidcicuendez.es o en el móvil 699 43 72 61. Propuestas, ideas, dudas, historias, todo vale si viene del corazón. Y oye, si traes chocolate, por favor, siempre con leche.
Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. No te preocupes tanto por las arrugas de tu cara y atiende a las de tu alma. Esas sí matan. Anónimo. Dialogando en momentos blancos con David Cicúendez. Porque la primera pregunta, Rocío, muchas veces hablamos de trauma y se nos viene a la cabeza pues cosas dramáticas, un accidente muy grave nuestro o de algún familiar, una guerra que ha pasado a alguien, una violación, pero en realidad, ¿qué es el trauma? Vale, como bien has dicho, el trauma antes significa herida y todos vamos trabajando la herida que nos repercute en nuestra vida, a lo largo de la vida. Entonces, lo que pasa es que nosotros entendemos el trauma no como el hecho en sí de lo que ha pasado, sino cómo ha impactado en nuestro sistema nervioso. Uh-huh. O sea, dos personas pueden vivir una misma experiencia, sin embargo, una quedar traumatizada y otra no. Y es porque va a depender de recursos, de la gestión que se haga y del impacto emocional que ha ocasionado en ambos. Uh-huh. Entonces, es más ese impacto. De hecho, tienes una frase que a mí me gusta mucho que dice que el trauma no tiene por qué ser algo muy doloroso, como estamos comentando, sino que basta vivir algo doloroso en soledad. ¿Por qué deja tanta mella la soledad emocional? Vale, de hecho es eso, el trauma aparece cuando se vive en soledad. Primero porque el trauma suele aparecer y vivirse en etapas muy tempranas. Entonces el niño ahí no tiene una madurez emocional para hacer una gestión. Esto es lo mismo que si le pides a un niño de 3-4 años que te haga una raíz cuadrada, no va a poder hacerlo. Entonces el niño siempre va a necesitar que le enseñen, por ejemplo, a calmarse y luego se calma, ¿no? Le enseñan a comer y luego come. Y a nivel emocional es lo mismo. O sea, el niño necesita un sostén y un acompañamiento que le haga aprender a gestionar emociones para luego poder gestionarlas él. Entonces, cuando lo vive en soledad, pues es como este impacto que hablábamos antes, es como que no hay esa gestión, se queda ahí impregnado y bloqueado. Vamos a lo terrenal, vamos a poner ejemplos para entenderlo mejor. ¿Realmente un niño puede adquirir un trauma, sentirse traumatizado por no sentirse querido, aunque no sea real, aunque no sea la intención de los padres? O te pongo otro ejemplo, por no sentirse suficiente. Nada de lo que hace parece que es suficiente para los padres. Claro, no se trata tanto de culpabilizar, porque eso es otra de las cosas importantes, porque nadie es perfecto y lo vamos a hacer de una manera, sino cómo el niño ha vivido esa experiencia. El no sentirse suficiente, él está interiorizando que hay algo malo en él. Entonces empieza a condicionarle la vida después. O sea, tiene que dejar de ser quien es. Es como no soy correcto, no he venido a este mundo con la libertad de ser quien soy, porque de esa manera no me van a querer, no me van a aceptar, no voy a ser integrado en el sistema, no pertenezco, ¿no? Uh-huh. Entonces depende mucho de las percepciones. Hay muchas frases que involuntariamente, o mejor dicho, inconscientemente, los padres dicen a los hijos. Por ejemplo, si sigues así, nadie te va a querer. Y eso se guarda como una pegatina, una calcamonía o ¿cómo se dice? O un tatuaje en la piel, y eso está para el resto de la vida de ese niño. ¿Cómo puede ser eso?
Bueno, no se graban en sí las palabras, bueno, que también, pero es el impacto emocional. O sea, hay una frase muy bonita que dice, tú puedes no recordar lo que te dijeron, pero nunca vas a olvidar cómo te hicieron sentir. Ujú. Entonces, es ese movimiento. El niño se queda con la sensación que ha vivido con esas palabras. Volvemos a la no suficiencia o al sentirse que está equivocado, y como él es correcto, y entonces todo esto condiciona mucho. ¿Qué ejemplos de traumas aparentemente pequeños, livianos, sueles ver más comúnmente en consulta? Vale, veo de todo tipo, tampoco livianos y no livianos, pero mucha inversión de roles, por ejemplo, cuando el niño ha tenido que cuidar a los padres en vez de los padres cuidarlos a ellos, han tenido que ser más maduros antes de tiempo, conflictos en familia, comparación entre hermanos, que esto también ocurre, que luego el niño tiene esa insuficiencia porque siempre se va a comparar. A veces también viene el niño maravilloso que ha venido a hacer felices a los padres y entonces, claro, no le puede pasar nada, y está siempre con la mirada hacia los padres en vez de con una mirada hacia su futuro, ¿no? Ujú. Los niños perfectos, de nuevo el no sentirse vistos, escuchados. También el bullying, cuando han sentido que se han metido en el cole con él o lo que sea, así, esa gran escala. Luego veo otros más Ujú. complicados. ¿Qué mella puede dejar en un niño? ¿Qué consecuencias puede tener luego para cuando sea adulto? Que haya tenido que ser mediador entre unos padres que no se llevan bien o incluso lo que tú dices, ejercer de padre de sus padres. Claro, es que lo que ocurre ahí es que en esa inversión de roles el niño no está ocupando un lugar que le corresponde. Cuando el niño ocupa un lugar que no le corresponde es un peso muy grande. O sea, es algo que no es su función. Aparte que ya estábamos hablando de que no hay una maduración cerebral y emocional que le haga hacer ese papel. Entonces esa carga lo lleva, o sea, deja de ser niño, no vive la niñez. Ujú. Ahora se habla mucho de bullying en el colegio, hay muchos planes para atajarlo, para gestionarlo, para tratarlo cuando se detecta, pero anteriormente, en nuestra época, bueno, pues sí que había bullying, no se gestionaba bien, no lo comentábamos nosotros, no lo digeríamos. La pregunta es, ¿luego de mayores puede salir alguna consecuencia de aquel bullying no gestionado de niños? Cuando digo mayores hablo de 30, 40, 50 años. Sí, sí, al final nosotros tratamos del niño interno, pero vienen adultos también, ¿no? Con el bullying, por ejemplo, una cosa que yo me doy cuenta es esa voz interna. Sabemos que la voz interna que tenemos es una interiorización de las voces que hemos escuchado externa de pequeño. Entonces ahí se genera una voz muy dura con uno mismo, un miedo a las expectativas, a quién tiene que ser, el miedo a la mirada del otro. Están muy condicionados y ellos mismos, esa voz dura, es su protección es como no me puedo equivocar, ¿sabes? Es como entra desde ese lado que le protege o le protegió en su momento, lo que pasa que ya no le sirve, porque Ujú, realmente ahora le perjudica más que otra cosa. ujú. Hay traumas de los que somos conscientes y podemos o no ponernos a trabajar con ellos, pero como decía al principio, puede haber traumas de los que yo no sea consciente. ¿Qué señales puedo ver en mí? ¿Qué actitudes o qué puedo observar en mí para investigar si puedo tener un trauma del que soy inconsciente? Vale, pues mira, cuando se producen reacciones desproporcionadas ante una situación que está ocurriendo que no es tan fuerte y tu reacción es desproporcionada. Luego también ocurre una activación corporal, porque va a ir mucho a cuerpo. El trauma se va a vivir desde una parte inconsciente y eso va a ir mucho a corporal. Después, cuando existe un miedo al abandono, al rechazo, a no ser suficiente, también se produce un bloqueo y una desconexión, a veces en situaciones, situaciones como muy sencillas, te quedas bloqueado y no sabes por qué, y eso, claro, es un mecanismo que el sistema nervioso ya ha hecho antes.
en otra situación, lo que pasa que nosotros vemos como la misma situación. O sea, el cerebro ve la misma aunque sean situaciones distintas. Ujú. Dices otra frase muy interesante que dice, la mente puede olvidar, pero el cuerpo no. ¿Cómo archiva, cómo guarda o almacena el cuerpo él o los traumas que tengamos? Vale, el cuerpo lo almacena primero en un impacto cerebral porque la amígdala está hiperreactiva, es la que dice peligro, peligro, ¿no? La parte del hipocampo, que es la memoria, pues no se hace una memoria adecuada al acontecimiento, y después el córtex prefrontal, por ejemplo, no funciona bien cuando está en estado de supervivencia. Y a nivel corporal, pues van a venir cortisol, adrenalina, noradrenalina, o sea, toda la parte del estrés que a la vez genera una tensión corporal. Esto está unido, no se puede separar. La emoción y el cuerpo no se puede separar. Ujú. Mucha gente te llegará, muchos pacientes a consulta con ansiedad, depresión, no sé, estrés, hiperactividad, pero esto no es el tema a arreglar, sino que es la consecuencia. ¿Cómo detectas que detrás de eso realmente lo que hay es un trauma no digerido, no gestionado? Bueno, porque muchas veces incluso la depresión es un agotamiento ya de un estrés sostenido del sistema nervioso. Al final nosotros trabajamos la herida igual que se trabaja, yo creo, en todo tipo de terapia. La diferencia es aquí la implicación corporal y del inconsciente. Entonces, aquí muchas veces la persona llega que quiere trabajar, pero su inconsciente no confía. Entonces, hay que hacer que el inconsciente se abra, y para eso es muy, muy, muy importante, más que herramientas, la presencia y el no juicio. Pero el no juicio es real, porque el inconsciente sabe cuando mientes, ¿no? Hay un lenguaje no verbal. Entonces tiene que haber esto, se tiene que dar en terapia, es el vínculo lo que empieza a abrir la persona a ese nivel. Ujú, Y luego eso es trabajar heridas, porque evidentemente va a haber una implicación después y una reacción corporal, que es lo que hemos hablado antes. ujú. Sanar un trauma, no me queda claro si es olvidar lo que nos pasó o reinterpretarlo, resignificarlo desde otro lado. Vale, es metabolizarlo, sí, es metabolizar. Eso es como si te comes un bocadillo y se te queda ahí en el estómago y no lo digieres. Pues no se trata, no puedo quitarme el bocadillo así, lo tengo que digerir. Entonces, la visión que ocurre cambia, o sea, el recuerdo es el mismo, pero tú lo ves como más lejos, como que ahora ya el cerebro sabe que no es la misma situación y que eso ha ocurrido en el pasado y ahora en el presente ya no está. Ujú. Antes hablaba, perdona, antes hablábamos de posiblemente yo tengo un trauma, pero soy inconsciente de ello. ¿Qué pasa cuando tengo un trauma, soy consciente y no lo abordo? Es decir, sigo con ese dolor, como tú dices, a la espalda. ¿Qué sucede a lo largo de mi vida cuando no abordo ese trauma para sanarlo? Bueno, te va a condicionar y se puede somatizar, claro, se puede somatizar después con trastornos y enfermedades físicas también. O sea, te va a condicionar la vida. Siempre no somos culpables de lo que nos ha pasado, pero sí responsables de investigar, ¿no? Porque después entramos en la queja. Entonces, esta es la manera de yo voy direccionada a poder ver ese dolor, que es el gran excluido, porque muchas veces emociones de rabia, tristeza, todo eso lo que guardan al final es un dolor que lo tenemos en el desván y queremos sacar, y el dolor eso o lo traspasas o te lo cuelgas a la espalda. Ujú. Y traspasar el dolor a veces en terapia, que yo digo en consulta, te sumerges y luego ya sales y no, pero ahí te sumerges, es menos doloroso que llevarlo en la espalda toda la vida. Ujú. Hablando de trauma, creo que tenemos que hablar de MDR. ¿Qué es esta técnica y por qué funciona también en trauma? Vale, el MDR es una terapia que trabaja es un reprocesamiento, una desensibilización y reprocesamiento a través del movimiento ocular. Es bilateral, se puede hacer también con tapping o con sonido,
y lo que va haciendo es una reprogramación en el cerebro. Es como si ambos hemisferios se integrara esa información y también trabaja sobre la amígdala. Entonces el recuerdo, esto que hemos dicho antes, el recuerdo se integra como algo del pasado, porque si no tiene una activación constante presente, y es una técnica que funciona muy bien en trauma. Nos comentabas que es básico, fundamental la conexión, confianza, psicólogo-paciente, ¿verdad? Sí, fundamental. Eso es una base. A veces buscamos las técnicas, pero la base es el vínculo. La base es el vínculo que se genera porque la herida nace del vínculo y se sana en el vínculo. Básico ese espacio de seguridad y confianza para que la persona, Sí. rompa muros y se abra en sí emocionalmente. Sí, tiene que haber un espacio de seguridad donde tú no enjuicias y tienes esa presencia. Es verdad que cuando vemos a las personas al principio, ¿no? Siempre viene un juicio primario, pero cuando conoces la historia de cada uno es que el juicio se te va. O sea, aquí todos llevamos una mochila. Y es importante verlo, o sea, desde un lado de estoy presente, estoy viéndote y estoy viendo el dolor, porque muchas veces cuando hacemos esta conexión con el niño y demás, y yo digo, ¿qué le diría? Siempre es como, venga, que no pasa nada, que está todo bien, pero el dolor no se ve. Y ahí es como, no, lo primero es veo tu dolor y veo lo mal que te sentiste ahí. Y veo todo ese proceso de carga que llevas y has llevado. Y luego ya le puedes decir todo lo demás, pero tiene que haber una validación primera. Estamos hablando de los traumas que adquirimos cuando llegamos a este mundo, pero el otro día leía una cosa súper curiosa, al menos para mí, que también podemos adquirir traumas estando siendo fetos en la barriga de nuestra mamá o incluso durante el parto. ¿Es correcto eso? ¿Podemos adquirir traumas en esa época o momento de nuestra vida? Es correcto, es correcto. Esto es que la vida intrauterina se dice que es más importante y más interesante que toda la vida humana. O sea, es que imagínate ahí todo el movimiento que hay también emocional y todo lo que está transitando la madre está llegando. Si ya en el nacimiento ya se ve que la madre y el hijo conectan a través de ondas cerebrales, latido cardíaco y sistema hormonal, eso se está compartiendo, pues imagínate, intrauterino. Entonces, muchas veces dejamos eso fuera, pero no, la psicología prenatal es súper importante aquí también. Qué curioso. Imagínate que yo detecto un trauma conscientemente, claro, no inconscientemente, y la pregunta del millón, ¿yo puedo digerirlo, yo puedo sanarlo o necesito de un profesional como tú para que me ayude a transitarlo, a sanarlo? Vale, bueno, yo siempre creo que nos necesitamos unos a otros porque estamos en sociedad y después esto es como ir al médico. Habrá heridas que, bueno, tú puedes curártelas, pero otras tienes que ir. Porque ¿qué ocurre? Que tú estás metido dentro del huracán. Entonces no vas a ver igual que una persona de fuera. Una persona de fuera va a ser más objetiva y seguramente va a ver más cosas inconscientes que tú no ves. Porque simplemente cuando hablas muchas veces, cuando ves incongruencias, ¿no? O lenguaje no verbal, tú estás viendo muchas cosas que tú mismo no lo ves, por muy consciente que seas. Por terminar con una noticia o respuesta que espero que sea negativa, porque estamos fuera del tiempo antes de ir al test final de la entrevista. De las personas que se someten a un proceso psicológico y están comprometidas con ellas, con su trauma, con su felicidad, más o menos, ¿qué porcentaje de gente logra superar, sanar, curar ese trauma? Bueno, no te puedo ser concreta, pero la mayoría está siempre trabajando cosas que luego cuando tú trabajas inconsciente, luego dices, ay, aquí no me ha pasado, o aquí estoy mejor, o ¿sabes? Porque el inconsciente no trabaja con esfuerzo, trabaja sumergiéndote en la emoción y luego vas viendo cambios y los cambios suelen pasar, o sea, en general. Genial.
¿Le damos al test final de la entrevista? Vamos allá. Vamos a ver, dice. Yo te digo miedo, ¿tú qué me dices? Bloqueo. Tristeza. Necesita sentirse. Rabia. Forma parte. Orgullo. Armadura. Amor. La base. Alegría. Necesaria. Repite otra vez que se te ha entrecortado. Necesaria. Ajá. Un libro. El arte de amar, de Erich Fromm. Una película. El show de Truman. Rocío es una persona. Curiosa. La vida es. No da puntada sin hilo. Un titular con el que cerrarías esta entrevista. Pues nos herimos en el vínculo y nos sanamos en el vínculo. Uh-huh. Para la gente interesada en arreglar alguno de sus traumas, ¿cómo puede contactar contigo? Vale, pues estoy en Instagram como Rocío Barea Psicóloga. Uh-huh. Luego tengo página web, pero ahí enlazas con todo. Uh-huh. Genial, pues como ella misma dice, ella es Rocío Barea, llegó al mundo del crecimiento personal, de la psicología, gracias, palabra utilizada por ella, por su esclerosis múltiple que le hizo, bueno, despertar, diría yo, o espabilar y ponerse las pilas. Y está utilizando su propósito de vida, que es este mundo profesional, para ayudar a los demás. Muchísimas gracias, Rocío, por acompañarnos en esta entrevista. Y ahora abrimos tertulia contigo, si te parece. Muchas gracias a vosotros. Seguimos en Informa Radio. ¿Eres de los que nos escucha mientras friegas, conduces o te haces preguntas existenciales con el café en la mano? Pues si alguna vez has pensado, yo esto lo contaría en el micrófono o me encantaría ir al programa, lánzate y escríbenos a info@informaradio.es o llama al 686 63 67 15. Y si lo tuyo es ir al grano, contacta directamente con David Cicúendez en david@davidcicuendez.es o en el móvil 699 43 72 61. Propuestas, ideas, dudas, historias, todo vale si viene del corazón. Y oye, si traes chocolate, por favor, siempre con leche. No te avergüences por tus fracasos. Aprende de ellos y comienza de nuevo. Richard Branson. Debatiendo en Momentos Blancos con David Cicúendez. Pues tiempo de tertulia. Sumamos a la mesa como habitualmente. Ya están sumadas, ya está sumada Rocío Barea, que pedazo de entrevista nos ha dado. Se suman Ainhoa de Paz, buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos en Lima, en Perú, a la gran Gilda Boll. De nuevo, buenas tardes, Gilda. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con qué fuerza entras? Sí, me retumba el pecho. Cartas repartidas. Abran juego, señoras. ¿Cómo te gusta el aren que montas de vez en cuando? Porque para decir ciertas cosas te acercas un poco más al micrófono. Me acerco a ti, Mongi. Ah, no te había visto. Pues te suena más cerca en los oídos. Me encanta que ha dicho que la vida no da puntada sin hilo. Y justo esta semana, bueno, pues de estos reels que te salen, había salido, bueno, he visto uno, ¿no? De que normalmente muchos profesionales tratan el trauma solo de la cabeza, es decir, como que los traumas se quedan en tu cerebro y que lo puedes procesar todo mental, ¿sabes? La importancia de sentir y entender, porque hay gente que a lo mejor no puede entender mentalmente ni el niño interior, ni lo que le pasó, ni nada, ¿no? Y que está grabado en todas las células de tu cuerpo. Por eso muchas veces cuando trabajamos donde lo sientes es muy importante, porque yo creo que sí que está referenciado el trauma con una parte de tu cuerpo, estómago, pecho, cabeza, incluso gente que te dice por aquí. Bueno, o sea, él fue por aquí, sería por algo, no hay que entrar en detalle. Pero creo que ha hablado muy bien y habla mucho de sentir, que me gusta mucho, ¿no? De sentir y sobre todo de que no puede estar desconectado. El cuerpo y mente van
van unidos y si no, el trauma seguirá menos consciente, menos racional, pero es que al final es el cuerpo el que te eriza la piel antes de que te llegue a la neurona, ¿no? Y me ha gustado mucho esa parte. Dale, Gilda, estoy suavecita hoy. Así veo. Yo me he quedado pensando en que, claro, podemos trabajar, reconocer el trauma, ¿no? Tú hablaste de metabolizarlo. Yo puedo reconocer el trauma, puedo decir, ok, puede ser que este evento, yo le di una interpretación desde mi mirada de niña, me impactó y esto me ha venido acompañando. ¿Cómo lo metabolizo? O sea, a nivel racional, de repente puede sonar muy fácil, ¿no? Trabajar el trauma, pero ¿cómo trabajar ese cuerpo para que empiece a liberar el trauma? Vale, mira, es importante porque ahí el cuerpo está muy conectado con el inconsciente, claramente. Entonces, las herramientas que se usan son muy visuales y corporal. O sea, corporal, yo trabajo con terapia somática, que tengo una camilla donde se tumba la persona y va sintiendo. Otra de las cosas que ocurre muchas veces cuando bajamos a cuerpo es que yo le digo, ¿dónde sientes la emoción a corporal? Y mucha gente no sabe. No nos enseñan a sentir el cuerpo, entonces no saben dónde tienen la emoción. Eso después se puede trabajar con MDR, que va trabajando en esa desensibilización, y también eso con la terapia somática. Pero esta parte donde hay imagen es porque el inconsciente va a trabajar con imagen. Cuando lo dejamos en lo cognitivo, a veces las palabras y todo eso se van quedando eso, pues como en la cabeza como por fuera, pero es como cuando tú piensas algo y lo escribes y al escribirlo baja, ¿no? Es esa sensación. Y luego ya ahí es plantar la semilla en el inconsciente y desde ahí ya lo dejas, ¿sabes? Y ahí ya va plantando, va creciendo, pero tú has entrado por una brecha al inconsciente. De hecho, muchas veces, o la mayoría, tenemos que dejar el consciente atrás, porque claro, aquí la mayoría de la gente viene ya diagnosticados por ellos mismos, porque hay mucha información hoy en día y no van descaminados, ¿eh? O sea, van bien. Entonces, tenemos que saltar o ver la brecha para ir al inconsciente y desde ahí ya queda registrado. Y muchas personas me dicen después, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y yo digo, no tienes que hacer nada. Ahora no tienes que hacer nada. Esto ya nos hemos embarrado aquí. Es duro embarrarse y ver el dolor. Ya está, ahora tú sales y ahora como trabajas en el inconsciente es el que va a decidir. Ahí no podemos llegar con el consciente. Cuando ocurre un acontecimiento, cuando trabajas inconsciente te das cuenta que estás sanando porque dices, ay, aquí no me ha pasado, o aquí no me he puesto nerviosa, o aquí no he contestado tan brusca, o no me ha salido tanta rabia, pero no es algo. Siempre digo que el debería, tengo que y todo esto se quedan aquí fuera. Claro, porque a veces, claro, conversas con una persona y te dice, oye, no sé por qué he tenido de repente esta reacción tan exabrupta, que puede ser una tristeza profunda, una rabia incontrolable, y que hubo algo que además, desde la lógica, dicen, no entiendo por qué esto me puede haber exacerbado o llevado a este punto, ¿no? Entonces, empezar a trabajarlo, reconocerlo, claro, es el primer paso, pero ¿podemos llegar realmente a sanar el trauma? O sea, ¿va a desaparecer por completo o siempre va a estar como que ahí presente y vamos a seguirlo trabajando? O sea, ¿alguien realmente se muere habiendo trabajado su trauma y sacado de su existir o siempre te va a acompañar? Vale, el movimiento de la terapia yo lo veo como una espiral. O sea, aquí no es un movimiento lineal, ¿no? Es un movimiento espiral, quiere decir que si tú estás en una escalera de caracol, tú vas a ver el mismo ángulo desde el primero, desde el segundo, desde el tercero, ¿no? Entonces hay veces que tú te estás trabajando, imagínate algo materno, y te estás trabajando a tu madre, no quiere decir que no vaya a salir tu madre más. Va a salir desde otra perspectiva, más profunda o desde otro lado, desde otra mirada. Entonces es verdad que siempre va a seguir un movimiento, pero
esa imagen que nosotros teníamos como algo, como esas gafas del pasado puestas todo el rato, se van y el cerebro ya puede reaccionar ante algo que dice, ok, esto es pasado. Está bien, lo veo aquí, ya sale al consciente, ¿no? El observador está ahí. Y dices, ok, esto es pasado, no me pasa ahora. Ahora estoy en otro lado, no estoy en peligro, porque el sistema nervioso se encuentra en supervivencia. Entonces ahí no estoy en peligro. Ok, entonces hay otra reacción distinta a la que había antes, está exacerbada, ¿no? Por ejemplo. Interesante, ¿no? Realmente el ser humano es un mundo inmenso. Sí, totalmente. Y esto ya ha salido en otros programas, pero que me interesa mucho tu opinión, de las personas que son conscientes, que van y de repente se quedan enganchadas en el niña interior para justificar todo lo que les pasa. ¿Sabes? Porque hay gente que es verdad que lo que has dicho lo ve, lo acepta y a partir de ahí, bueno, pues se va alejando del pasado, ¿no? Y puede tomar perspectiva, pero hay gente que necesita engancharse a otra cosa, ¿no? Para no salir y se engancha a la niña interior y con eso justifican todo. Claro, ahí, ¿sabes? Es interesante cuando ves el patrón, que lo hay, efectivamente, cuando ves ese patrón, identificarlo. Entonces se trabaja sobre ese trauma de por qué yo necesito estar enganchada para no ver otra realidad, ¿sabes? Para no seguir adentrándome en la terapia, por ejemplo, o bueno, que la terapia para mí es un autoconocimiento. Claro. Entonces ahí se trabajaría, por ejemplo, ese enganche, a que tengo que estar siempre, porque el sistema nervioso, ¿sabes qué ocurre? Que a veces cuando está muy en trauma, está en supervivencia, la tranquilidad la va a ver como peligro. Entonces hay veces que se llega a una tranquilidad y la persona no puede sostenerla, entonces empieza un autosabotaje, ¿sabes? Entonces me agarro al niño otra vez, me agarro, ¿sabes? Y sí, hago mi lado cognitivo, ¿no? Me doy las herramientas cognitivas, pero no te estás adentrando en el inconsciente, estás bloqueando. Y se vería el bloqueo. Sí, yo iba un gradito más, que ese sería gente que, como bien has dicho, sigue queriendo autoconocerse, le sacas otro patrón, ¿no? Pero y la gente, las bombas de relojería que estaban en esa piscina de caca que decimos, ¿no? Y de repente han encontrado una justificación y son súper felices ahora, fastidiándole la vida al resto, pero diciendo, es que es mi niña interior, es que tengo un trauma de ahí, ¿sabes? Hay mucha gente, bueno, mucha, vamos a ver. Hay gente que está muy mal, ha estado muy mal y de repente les vale para justificar, es decir, encuentran su felicidad en agarrarse, esto lo hago porque me pasó aquello, esto, y no quieren salir porque ahora han pasado de un rol de víctima a un rol de porque yo lo valgo, que al final es lo mismo, ¿no? Entonces también un poco la gente entienda que tan malo es una cosa, ¿no? Como no verlo, como agarraste a esto, que sí que es verdad que si tú sigues trabajando sobre eso, que es lo que yo digo, cuando sales de Matrix y empiezas a tomar la pastilla que te has equivocado, siempre vas a encontrar algo porque vas a empezar a darte cuenta de muchas cosas, vas a tomar responsabilidad de tu vida y por lo tanto es una faena darte cuenta que depende de ti o no, cómo te lo tomes, cómo salgas, dejar de agarrarte ahí, pero yo, vamos, más de una persona que conocemos habla de eso, no, es que esto me vino porque mi padre tal, porque mi padre... Y han cambiado de actitud realmente. O sea, se les ve súper happy. Sin ningún tipo de medida. Pero no profundizan porque se están agarrando a algo. Pero por eso, y enlazo con la pregunta de David que me hizo antes, por eso necesitamos un profesional que nos lo enseñe y nos lo muestre, ¿no? Que nos esté mostrando que tú te estás acogiendo a esto para no avanzar, ¿sabes? Para no profundizar. Y porque si no se van a quedar ahí, pueden ser súper felices, pero el inconsciente lo sabe. Ahí hay una parte interna que se produce un quiebre, una fractura del yo. Bueno, cuando tú estás haciendo algo mal y sabes en el fondo que no va bien, se produce esa fractura, ¿eh? Y se paga un precio alto por estas cosas. Por eso el autoconocimiento, bueno, es exigente, porque lo que pasa es que no tiene vuelta atrás. O sea, una vez lo que has dicho, una Matrix. vez que tomas la pastilla, ya no tienes vuelta atrás. Sí, o sea, sí. ya imposible
imposible. El inconsciente lo sabe y muchas veces el consciente también. Lo que pasa que no queremos rascar, profundizar, avanzar, arreglar. Y lo que decía Ainhoa, justificamos nuestra actitud porque es que a mí me pasó esto. Totalmente. En el tema Bueno, también es- Sí, dale. Es también como crear una cierta adicción, ¿no? A ese estado, a esa situación donde me aferro para utilizarlo como un escudo, o sea, de alguna manera es también querer llamar la atención, ¿no? O sea, me justifico constantemente por este evento, ¿no? Y son protecciones, ¿eh? O sea, son estas protecciones que nos vamos poniendo y porque es muy doloroso entrar en otro acontecimiento de después. Entonces, pero eso cuando... Ay, Se nos ha ido Rocío. se nos ha congelado. Se nos ha congelado. Sí. Eso que estamos llegando aquí el verano. Mientras recuperamos a Rocío, Edu, estábamos hablando de somatizar y le iba a hacer una pregunta, no sé qué os parece Gilda y Ainhoa, que es curioso cómo sentimos alguna dolencia, alguna sensación en el cuerpo y nos está diciendo que algo no funciona dentro. Mi pregunta, a ver si se incorpora Rocío o si sabéis responder vosotras, es, en base al tipo de dolor y lugar en el que lo tenemos, el dolor o la sensación en el cuerpo, ¿se puede saber qué tipo de trauma hay detrás? Hay muchos estudios que sí que hacen referencia a órganos con emociones. Pulmón, tristeza, ¿sabes? Como... que Bueno, no te va... sí, el MAT, que luego, Claro, que luego el MAT está... a cada emoción Sí, un a cada órgano. emoción un órgano. Pero muchas veces nos preguntan, a ver, ¿qué sientes? Con esto que me estás contando, ¿dónde lo sientes? Se suele sentir en la barriga, en el pecho, pero la pregunta es, ¿en base a dónde se sienta? Bueno, más o menos me está respondiendo. Sí. Se O sea, puede saber... creo que por ahí va las enfermedades que te pueden... El trauma a lo mejor también es donde lo sintieras en ese momento, porque el trauma se te graba, ¿no? En una parte del cuerpo, que puede ir asociado, ¿no? Creo que la emoción te va tocando en uno de los órganos y el trauma, no sé, que mucha gente, si llegas ahí a ese sentir que lo sintió en el estómago porque fue a lo mejor algo de vergüenza o que se te corta la digestión, ¿no? Ahí tenemos mogollón de neuronas, ¿no? Y que yo creo que el trauma puede, que me corrija aquí, que va más lo que sentiste, porque fue, y el órgano cuando se ve repercutido por emociones Por la constantes te puede decir, ¿no? Que es lo que tú dices del MAT, que sí que relaciona muchos órganos. No sé. No sé Ya si- está, sí, ya está. A veces no importa tanto la emoción en sí, clasificarla, como sentir. A veces la persona no sabe clasificarla, pero no importa. La historia es que está sintiendo y muchas veces se siente por garganta, por el pecho, toda la parte del abdomen, porque está el nervio vago. Y el nervio vago va por el sistema nervioso, por el dorsal, por ejemplo, que es inmovilización. Entonces ahí se está sintiendo, sobre todo ahí, pero lo puede sentir otra persona en otro lado, pero... A Vale. veces no hace falta saber exactamente Yo voy qué a opción. contarte una en primera persona, que estamos traumados, toda la familia. Mi padre tiene mucha manía, y ahora no lo vayas a hacer, graciosito, de coger del cuello. O sea, es esa postura, la de collarín, que te agarra. Entonces tenía manía de, cuando quería, vamos a decir, darte tu opinión así de una manera constante, te daba un paseíto y te llevaba del cuello. Cogido el cuello. Gracias a la pasta que me he A ver, gastado en el... ¿era así? Era así. Gracias a la pasta que me he gastado en el desarrollo personal lo tengo gestionado, ¿no? Pero sí que es verdad que si yo voy a alguien y le digo, no sé, es que cuando alguien me agarra del cuello, como que me pongo tensa y yo ya lo asocio, pero... Sí, no, es como... Ajá. De que puede ser eso, porque trabajando con personas... Y no eres consciente, porque fue hace tantos años que te agarraban del brazo o en los coles, ¿sabes? Que tenías ahí, venga, no sé qué, venga. Y tú, y en el cole las monjas nos pellizcaban cuando estábamos comiendo y teníamos que estar todos tiesos ahí. Ay, a mí me pellizcaban y me entraba ahí como la niña el exorcista. No hay emoción vinculada a eso, ¿no? Es, va por ahí, ¿no? Un poco. Sí. Sí, lo que sientes es que no puedes, pero ¿no? Ahora ya eres consciente, pero sí, claro, siempre va a estar esa parte. Reacción química, pim, pam, no me agarres. Sí, pellizco, uff, y además es pellizco de monja.
Pero, Rocío, lo que yo preguntaba antes, si estamos en un sesión y me estás preguntando qué estás sintiendo con esto que me estás diciendo, yo te puedo decir, pues, noto presión en el pecho o la garganta o en el abdomen. Eso que yo te digo te da información a ti de por dónde pueden ir los tiros de mi trauma. Sí, bueno, por dónde pueden ir los tiros de tu trauma me da la historia, pero ahí, claro, me da mucha información. En base al lugar que te señalo. No lo veo yo tanto en base al lugar, pero vaya, normalmente es que suele ser por ahí, ¿eh? Uh-huh. Pero lo que sé es que tengo que entrar por esa parte, ¿sabes? Para ver cuerpo, para tratar cuerpo. Uh-huh. Genial. Esta es la sintonía del programa, Rocío, que sé que la conoces porque nos escuchas y es momento para decir cada uno de nosotros con qué nos quedamos, qué nos ha resonado, qué creemos lo más relevante del tema de hoy. ¿Con qué te quedas tú? Yo con la importancia del no juicio. Y la Ainhoa de Paz que tengo a mi izquierda se queda con... Pero espérate, que no me resisto a hacerte una pregunta. ¿Tú en la actualidad has llegado a cogerle a tu padre ahí del cuello cuando le has hablado? Sí, pero es que no es tan gracioso, ¿sabes? No es bidireccional. Él tendrá su punto débil, que yo ya sé cuál es alguno, pero sí, eso es trauma. O sea que si tú le coges a él no genera el mismo efecto. No es igual. Vale. No. ¿Pero tú lo has cogido? Hombre, para probar. Mi pasta me ha costado. ¿Con qué te quedas en el día de hoy? Nos herimos en el vínculo y nos sanamos en el vínculo. Que no me entere yo, Gilda, que le coges de la nuca a tu padre para hablarle o decirle algo, ¿eh? Nunca me atrevería, creo. ¿Con qué te quedas del día de hoy? Bueno, yo me quedo con la importancia de trabajar nuestros traumas para evitar generar traumas a otros. Qué buenísima reflexión, Gilda. Lo diré, Rocío. Hemos llegado al final del programa. Mil gracias por todo lo que has compartido. Infinitamente agradecidos por haber venido a este primer programa de junio de Momentos Blancos. Esta es tu casa y hasta cuando quieras. Muchísimas gracias, de verdad, a todo. Me he sentido muy acogida. Muchas gracias. Gracias a ti. Querida amiga, mismo sitio, misma hora, bien, has venido, bien, este es el hábito que yo espero de ti, no el otro que te espero el sábado que viene. Estaba dando su tiempo. Por favor. No lo dudes. Amiga Gilda, igualmente, abrazos virtuales y nos escuchamos y nos volvemos a ver y a disfrutar recíprocamente en 7 días. Cuídate. Que así sea. Gracias. Y a ti que nos estás escuchando, me quedo, fíjate con qué reflexión, con la que ha dicho, la que más me ha impactado Gilda, qué importante es atender a nuestros traumas para, bueno, limar esas asperezas, poder vivir más y mejor, pero también por no generar traumas a los demás, que muchas veces vamos por la vida destrozando vidas y ni nos damos cuenta. Si tienes algún trauma pendiente de sanar, si te has dado cuenta de algo, por favor, ponlo en práctica. Míralo, analízalo, pero ponlo en práctica y lleva a cabo eso que lime tu trauma y que te haga vivir más y mejor. Mismo día, misma sintonía, Informa Radio. Nos escuchamos en 7 días. Te habló David Cicúendez. Esto fue Momentos Blancos. Chao.